y ha luchado desesperadamente por salir con estoicismo ante todas las adversidades de nuestra historia. Seguidamente, y como parte de las celebraciones del Bicentenario, tendremos la participación de la licenciada Mayra Olivia Aguilar García, representante del Instituto Nacional de Cara Sucia. Personas que conforman la mesa de honor, compañeros docentes, padres y madres de familia, jóvenes y señoritas estudiantes, público en general, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Este día, nuestro cantón, nuestro municipio en general, nuestro país, El Salvador, se viste de gala para celebrar 190 años de independencia patria. Quiero permitir y hacer un paréntesis para notificar algo que nos decía don Narciso Ramírez, alcalde municipal, que debido a su estado de salud, que no es el mejor, más óptimo en este momento, no va a poder dirigirse a ustedes. Ahora bien, esta mañana estamos aquí para hacer alusión a un hecho tan importante como es el Bicentenario. 200 años, 1811-2011. ¿Y qué significado tiene para nosotros en sí el Bicentenario? ¿Qué significa que esta mañana estemos aquí reunidos hablando del Bicentenario? Significa que hace 200 años se dio el primer grito por la independencia, el primer grito en búsqueda de esa libertad. ¿Qué era lo que buscaban esos valientes cuscatlecos que en 1811 se hicieron presentes? Buscaban aspectos tales como la justicia social, la construcción de una nación en la que todos y todas fuéramos partícipes en condiciones iguales de oportunidades. Vale la pena hacernos una pregunta. Si este movimiento fue liderado por criollos, ¿por qué tuvo el apoyo de todos los sectores de la población? Ya que convergieron los diferentes sectores y estuvieron juntos, estuvieron unidos para un día 5 de noviembre de 1811 dar el primer grito de independencia. Habían factores económicos, habían factores políticos, factores sociales y jurídicos que estaban diciendo que en El Salvador y en toda la provincia habían cosas que no estaban bien. Revisemos brevemente la historia y recordemos que allá en 1524 nosotros manteníamos una cultura autóctona y recordemos de esa cultura que eran nuestros antepasados pipiles. Cuscatlán se encontraba dividido en dos grandes señoríos pipiles, el señorío de los Izalcos y el señorío Cuscatlán. Esa situación de armonía que se vivía hasta ese momento fue rota por el enfrentamiento de dos culturas, la imposición de una cultura española sobre una cultura nativa. Y eso comenzó a generar descontentos no solo en la conquista, sino que también durante la colonia. España lo que buscaba era extender sus dominios para así aumentar sus ingresos económicos. Al no encontrar en nuestro país recursos naturales como el oro, como la plata, materiales preciosos, comenzaron a explotar los recursos naturales que teníamos. Recursos naturales de los cuales se necesitó una mano de obra gratis, la cual aportaron nuestros nativos. Y vaya condiciones en las que los hicieron trabajar. Recordemos que en un primer momento se estuvo exportando cacao. En un segundo momento se estuvo exportando bálsamo y en un tercer momento se estuvo exportando el añil.
El añil requería de un proceso de bastantes tierras y de una mano de obra en abundancia, la cual España no pagaba. 500 libras de planta verde eran depositadas en pilas para extraer tan solamente de 8 a 12 onzas de ese famoso tinte natural llamado añil. Todo este proceso significó que en el trabajo muchos de nuestros indígenas quedasen ahí en unas situaciones totalmente infrahumanas. Y alguien expresó: he visto grandes poblaciones indígenas destruidas después de que se plantaron los molinos de añil, producto del trabajo forzado y del efecto de la pila de descomposición que generaba enfermedades infecciosas en los nativos. España obtenía de nosotros tributos. La corona española exigía el pago de impuestos, impuestos que fueron colocados a la nación de diferente manera. Y vale la pena reconocer también la cofradía, la asignación de una imagen para que se le pagase tributo y obtener así también ingresos a España. Esto era un motivo económico, pero recordemos también que habían motivos que estaban generando esta inconformidad en las colonias, y esos motivos eran sociales. Existía la pirámide social, bien claras y marcadas las clases sociales, colocándose en la parte más alta de la pirámide a los peninsulares, o dicho de otra manera, los españoles puros. En un segundo nivel se colocaban los criollos, quienes eran los españoles nacidos en América. En un tercer lugar colocamos a los indígenas, y en un cuarto lugar se colocaban los mulatos. Mientras los peninsulares tenían muchos derechos, los criollos no gozaban de la igualdad de derechos, y esto generó fricciones entre criollos y peninsulares, aun cuando ambos eran de raza español pura. Nuestros indígenas habían sido sometidos a trabajos forzados y en la mayoría de los casos sin recibir ningún salario a cambio. Y una parte peor se la llevaban aquellas personas que habían sido nombradas mulatos con un sinónimo de despectivo. ¿Por qué? Porque una mula es una raza híbrida que se produce del cruce de una yegua con un burro. Por eso se les llamaba mulatos, porque no tenían realmente ni una sangre criolla, no tenían ni una sangre española, ni una sangre negra o india. De esa manera, estas fricciones de las clases sociales que se daban mientras unos gozaban de todos los privilegios, otros eran explotados. Esa era una de las causas sociales. Pero si recordamos una de las causas políticas, traigamos a nuestra memoria que en ese momento en Europa, una causa externa a nuestro país, podemos ver que Francia invade a España en las grandes conquistas napoleónicas. Napoleón Bonaparte pone a su hermano José Bonaparte como presidente o director de toda España, y España se negaba a sacar al exilio a Carlos IV, su rey, por lo cual se vuelve una junta revolucionaria, y en España hay una dualidad de poder. ¿A quién obedecer? ¿Al rey Carlos IV con la junta, o obedecer a José Bonaparte? Por otra parte, en la área política, ya el licenciado Girón lo decía, estaba la Revolución Francesa y un movimiento tan importante como fue la Ilustración. Las ideas de la Revolución Francesa no solo quedan en Francia, sino que comienzan a viajar por todo el mundo. Libertad, igualdad, fraternidad. Estos ideales comienzan a correr por todo el mundo y no llegaron a manos de nuestros indígenas, sino que llegaron a manos de los criollos, que era la parte pensante, la parte que tenía el acceso a la educación. Toda esta situación se convergen en intereses políticos, en intereses económicos de ciertos sectores y en intereses legales. Toda esta situación comienza a mover y comienza a manifestarse para que
se celebrara un acto tan importante en el que un día 5 de noviembre de 1811 se reunieran para dar el gran primer grito de independencia. Pero ¿qué significado tiene este primer grito? Podemos ver que en este primer grito el significado que tenía era el repudio al gobierno español que había gobernado, valga la redundancia, de una manera injusta, enriqueciéndose con el sudor y la sangre de los más desposeídos o de nuestros indígenas, de los mulatos y de los nativos. Todas estas situaciones hacen que los diferentes sectores de la sociedad se converjan. El anhelo de libertad de las capas bajas y los intereses económicos y políticos de las clases altas, o dicho de otra manera, de los criollos. Esto hace que un 5 de noviembre en la iglesia de la Merced, el doctor y presbítero José Matías Delgado toque las campanas de la iglesia en sinónimo de llamado a toda la población, y José Manuel Arce diga: no hay rey, no hay intendente, solo debemos nuestra obediencia a los alcaldes. De esa manera, nosotros como Cuscatlán fuimos los valientes que tuvimos ese valor de querernos desligar o independizar de España. Y qué importante la valentía de esa sangre cuscatleca. Fueron los primeros, la Intendencia de San Salvador, en decir: ya no más queremos seguir siendo esclavos de España. Queremos luchar porque acá nazcamos como un estado, nazcamos como una nación, surjamos como un verdadero el Cuscatlán, como un verdadero El Salvador. Fue en ellos que estuvo ese interés. Este primer grito, cuando lo escucharon, esas palabras dichas por Manuel José Arce, las multitudes se reunieron así como estamos ahorita reunidos para celebrar este acto cívico, y comenzaron entre aplausos y gritos a proclamar que ya no más iban a aceptar las autoridades peninsulares. Este grito fue fallido porque muchos de ellos fueron encarcelados, pero no quitó el valor y el significado, ya que ese replique de campanas marcó el inicio de un proceso de independencia que una década después, en 1821, se estaba firmando en Guatemala el Acta de Independencia. ¿Qué acto de cuscatlecos más valiente? Ahora la gran interrogante es: han pasado 200 años en querer construir un estado justo, un estado soberano, un estado independiente. Han pasado 200 años en los que se ha estado luchando por construir un verdadero El Salvador. La interrogante es para ti: ¿qué estás haciendo tú como estudiante? ¿Qué estás haciendo tú como docente? ¿Qué estás haciendo tú como representante de una institución para lograr que nuestro país realmente sea ese Salvador, el Salvador que todos hemos soñado? Es importante que pasemos de un sueño a acciones concretas que nos lleven a la construcción de una verdadera democracia. La interrogante es: si tú eres un estudiante mediocre que basta con llegar a un 5, a un 6 o pasa copiando, difícilmente vas a construir un mejor El Salvador. Si tú como maestro no te pones ante las exigencias de una sociedad del conocimiento cambiante, difícilmente podrás aportar a las nuevas generaciones. Y si tú como padre de familia no te interesas por tus hijos, por lo que ellos hacen y dónde están, no asumes con responsabilidad tu paternidad, difícilmente haremos que estas nuevas generaciones sean lo que El Salvador, las generaciones que El Salvador ha estado esperando desde hace mucho tiempo. Patria somos todos, y en la construcción de ella estamos involucrados cada uno de los presentes. Muchas gracias.